La Biblia dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Yo creo que la encarnación es un gran misterio. Nadie ha entendido por miles de años la verdad de la encarnación. Solo ahora que Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y ha revelado personalmente el misterio de la encarnación. Así que hoy vamos a hablar de este asunto, de lo que es exactamente la encarnación. Llegó el anciano Juan. Pase, por Hermanos favor. y hermanas, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hola, Tauhai. La paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Hola, hola. Qué alegría. Sentémonos. Hermanos y hermanas, siéntense, por favor. ¿Todo bien? Espero que esta reunión sea Gracias a Dios. Gracias al Señor. Ahora sigamos con la charla. En todos mis años de fe, pese a saber que el Señor Jesús era la encarnación de Dios, yo no comprendía la verdad de la encarnación, hermanos. Si la segunda venida del Señor es similar a como el Señor Jesús encarnó como el Hijo del Hombre para realizar su obra, no podremos reconocer al Señor Jesús. Sí. No podremos recibir su regreso. Yo creo que la encarnación es un gran misterio. Solo unos cuantos pueden comprender realmente la verdad de la encarnación. cierto. Así que hoy vamos a hablar de este asunto, de lo que es exactamente la encarnación. Claro. En cuanto a la cuestión del hermano Lin, no la tenemos muy clara. Si el Señor Jesús toma la forma del Hijo del Hombre en su segunda venida, ninguno de nosotros lo reconocerá. ¿Quién sabe? Tal vez nos opongamos a él y lo condenemos como los fariseos. Correcto. El Señor no regresará como el Hijo del Hombre. Es imposible. El Señor Jesús dijo que vendría con las nubes para que todos lo vieran y lo reconocieran. Exacto. Está claramente profetizado en la Biblia. ¿De verdad puede negarlo, hermanos? Claro, exactamente así se profetizó en la Biblia. No puede ser de otra manera. Hablas de que vendrá con las nubes. ¿Aseguras que el Señor descenderá sobre las nubes? ¿Qué tal si a medianoche se oye un clamor? Aquí está el novio. Donde las vírgenes prudentes oyen la voz del novio, salen a recibir al Señor y van con él al banquete. ¿Niegas que el Señor pueda venir así? Es cierto. Hay misterio en la segunda venida del Señor. Ya que mis pensamientos no son los de vosotros, ni vuestros caminos son los míos, dijo Jehová. Ya que los cielos son más altos que la tierra, y mis caminos más altos que los de vosotros, y mis pensamientos que los de vosotros. Dime, hermano, ¿no lo habías escuchado? Los pensamientos de Dios siempre son más elevados que los del hombre. Ningún hombre descifra la sabiduría de Dios. Por supuesto. Existe misterio en toda la obra de Dios. Sí. Si no lo entiendes, no digas tonterías, no cites un pasaje bíblico ni saques conclusiones basándote en él. Esto solo confundirá y engañará a la gente. Y también provocará que se oponga a Dios. Estoy de acuerdo. Sí. Compañeros, ahora todos debemos buscar la verdad de este asunto. Sí, así es. Hay que hacerlo. Cierto. Nadie descifra la sabiduría de Dios. La segunda venida del Señor es un misterio. Nadie debería sacar conclusiones al azar basándose en un Claro, pasaje. no debería. Hay que buscar y estudiar más al respecto. Gracias a Dios. Sí, vamos a buscar e investigar. Sí, hermano. Bien planteada la cuestión. La encarnación es, en verdad, un gran misterio. Nadie ha entendido por miles de años la verdad de la encarnación. Cierto. Esto es un hecho. Solo ahora que Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y ha revelado personalmente el misterio de la encarnación, hemos comprendido finalmente esta verdad. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Página 1362. Dios Todopoderoso dice, el significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne, y Él viene a obrar en medio del hombre, de su creación bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal.
Esto como mínimo es el requisito previo más básico. De hecho, la encarnación de Dios implica que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne, en su misma esencia se hace hombre. El Dios encarnado se llama Cristo, y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente a cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y hueso, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Al ser un hombre con la esencia de Dios, Él está por encima de cualquiera de los humanos creados y de cualquier hombre que pueda desarrollar la obra de Dios. Por tanto, entre todos los que tienen un caparazón humano como el suyo, entre todos los que poseen humanidad, solo Él es el Dios mismo encarnado. Todos los demás son humanos creados. Aunque todos poseen humanidad, los humanos creados no tienen más que humanidad, mientras que Dios encarnado es diferente. En su carne no solo tiene humanidad, sino que, más importante aún, también tiene divinidad. Su humanidad puede verse en la apariencia externa de su carne, así como también en su vida cotidiana. Pero su divinidad es difícil de percibir. Como su divinidad se expresa únicamente cuando Él tiene humanidad y no es tan sobrenatural como las personas lo imaginan, verla es extremadamente difícil para las personas. Como Dios se hace carne, su esencia es una combinación de humanidad y divinidad. Esta combinación se llama Dios mismo en la tierra. Con las palabras de Dios Todopoderoso, vemos que la encarnación es el Espíritu de Dios revestido de carne. O sea, el Espíritu de Dios se materializa en la carne, con una humanidad y con un pensamiento normales. Cierto. Se convierte en una persona común y corriente, que obra y habla entre los hombres. Esta carne tiene una humanidad normal, pero también posee plena divinidad. Aunque en apariencia su carne parezca común y corriente, Él puede asumir la obra de Dios, expresar la voz de Dios, así como guiar y salvar a la humanidad. Esto se debe a que tiene plena divinidad. La plena divinidad significa que todo lo que posee el Espíritu de Dios, el carácter inherente de Dios, la esencia santa y justa de Dios, todo lo que Dios tiene y es, su omnipotencia y sabiduría y su autoridad y poder, todo esto se ha materializado en la carne. Esta carne es Cristo, el Dios práctico que ha venido a la tierra para obrar y salvar a la humanidad. Así que, en apariencia, Cristo es un hijo del hombre común y corriente, pero es sustancialmente distinto de cualquier ser humano creado. El hombre creado solo tiene humanidad, no posee el menor rastro de esencia divina. Cristo, sin embargo, posee no solo una humanidad normal, sino que tiene plena divinidad. Así pues, Él tiene la esencia de Dios, puede representarlo plenamente, expresar todas las verdades como Dios mismo, expresar el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es, y otorgar al hombre la verdad, el camino y la vida. Ningún hombre creado puede realizar tales proezas. Cristo obra y habla, expresa el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es, en su carne. No importa de qué forma exprese la palabra de Dios y realice la obra de Dios, Él siempre lo hace mediante la humanidad normal. Él tiene una carne normal, no tiene nada de sobrenatural. Esto demuestra que Dios se ha hecho carne, que se ha convertido en un ser humano corriente. Esta carne normal y corriente ha cumplido los hechos de la palabra manifestada en carne. Él es el Dios práctico encarnado. Sí. Porque Cristo tiene plena divinidad, Él puede representar a Dios
expresar la verdad y salvar a la humanidad. Porque Cristo tiene plena divinidad, Él puede expresar directamente la palabra de Dios, no solo comunicarla o pasarla. Él puede expresar la verdad en cualquier momento y lugar, proveyendo, regando y pastoreando al hombre, guiando a la humanidad. Solo porque Cristo tiene plena divinidad y posee la identidad y esencia de Dios, podemos decir que Él es la encarnación de Dios, el propio Dios práctico. Así es. Nunca lo había oído de esa manera. Gracias al Señor. Al principio creí que cuando Dios encarnado viniera, haría lo mismo que había hecho el Señor Jesús. Realizar milagros, sanar enfermos, resucitar a los muertos. Creía que la encarnación de Dios haría milagros con solo pronunciar unas palabras. Sí, es verdad. Ahora veo que estaba equivocado. La encarnación de Dios en los últimos días es una carne normal y corriente. En apariencia Él es normal y práctico. No difiere en nada de los demás hombres. Sí. Salvo en que posee la esencia de la divinidad que ningún hombre puede ver a simple vista. Él puede expresar la voz de Dios y todas las verdades y proveer vida. Pero como su humanidad es normal y corriente, Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. el hombre no lo puede ver como el propio Dios encarnado. Por supuesto. Esta vez logré comprenderlo. Ahora veo las cosas con más claridad. Gracias a Dios. Llevo más de media vida creyendo en el Señor. Y para ser sincero, siempre creí que la encarnación realizaría milagros. Que tendría una gran prestancia y su aspecto sería distinto al de una persona normal. Con la revelación de Dios Todopoderoso, me avergüenzo. Resulta que Dios se hace carne en un hombre normal y corriente que no tiene nada de sobrenatural. No es de extrañar que los fariseos dijeran del Señor Jesús, ¿no es ese un nazareno, el hijo de un carpintero? Esto es porque la carne del Señor Jesús no era más que carne normal y corriente. La encarnación de Dios desafía todas las nociones y fantasías del hombre. Es de verdad un misterio. Reflexionaré sobre lo que se ha dicho aquí e investigaré como es debido. El mayor misterio de la encarnación poco tiene que ver con que la carne de Dios sea de gran estatura o como la del hombre común. Más bien tiene que ver con el hecho de que esta carne normal oculta su plena divinidad. Ningún hombre logra descubrir ni ver esta divinidad porque está oculta. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, si nadie hubiera escuchado su voz ni experimentado su palabra y obra, nadie habría reconocido que el Señor Jesús era Cristo, el Hijo de Dios. Así pues, la encarnación de Dios es la mejor manera en la que Él puede descender en secreto entre los hombres. Cuando vino el Señor Jesús, nadie podía distinguir por su aspecto exterior que Él era Cristo, Dios encarnado. Ni podía ver la divinidad oculta en su humanidad. Solo después de que el Señor Jesús hubiera expresado la verdad y realizado la obra de redención de la humanidad, el hombre descubrió que su palabra tenía autoridad y poder. Y fue cuando empezaron a seguirlo. Así es. Solo después de que el Señor Jesús se apareció tras haber resucitado, la gente logró comprender que el Señor Jesús era el Cristo encarnado, la aparición de Dios. Si Él no hubiera expresado la verdad ni realizado su obra, nadie lo habría seguido. Si no hubiera dado testimonio de que Él era Cristo, la aparición de Dios, nadie lo habría reconocido. Como el hombre cree que si Él realmente es Dios encarnado, su carne debería tener cualidades sobrenaturales. Debería ser sobrehumano, de una gran y poderosa estatura, con presencia imponente. Y que además de hablar con autoridad y poder, también realizaría señales y prodigios. Así debería ser Dios encarnado. Si su apariencia exterior es corriente como la de cualquier otro hombre normal y tiene una humanidad normal, entonces seguro que Él no es la encarnación de Dios. Recordemos de nuevo que, cuando el Señor Jesús se encarnó para hablar y realizar su obra, aunque Él expresaba la verdad y la voz de Dios, nadie lo reconoció. Cuando oían que alguien daba testimonio del Señor Jesús, incluso decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es un nazareno?
¿por qué hablaba la gente así sobre él? Porque el Señor Jesús tenía una humanidad normal en apariencia. Era una persona común y corriente, y no tenía una presencia fuerte ni imponente, y por ello nadie lo aceptó. De hecho, dado que Él es la encarnación, necesariamente debe tener una humanidad normal. Debe demostrar que la carne de la que se reviste el propio Dios es carne común y corriente. Él parece ser un ser humano normal. Si Dios se revistiera de carne sobrehumana y no de una persona con humanidad normal, se perdería completamente el significado de la encarnación. Así pues, Cristo debe tener una humanidad normal. Solo así se puede demostrar que Él es la palabra hecha carne. Sin duda. Leamos otro pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Vamos a la página 1365. Hermano Wang, ¿Ah? quiero leer. Adelante. Sí. Dios Todopoderoso dice: el significado de la encarnación es que un hombre ordinario y normal lleve a cabo la obra de Dios mismo. Es decir, que Dios lleva a cabo su obra divina en la humanidad y vence de este modo a Satanás. Si durante su primera venida Dios no hubiera tenido una humanidad normal antes de los 29, si al nacer Él hubiera podido obrar milagros, si al aprender a hablar hubiera hablado el lenguaje del cielo, si al momento de pisar la tierra hubiera comprendido todos los asuntos mundanos, discernir todos los pensamientos y las intenciones de cada persona, entonces no se le habría podido llamar un hombre normal, y su carne no podría haberse llamado carne humana. Si este hubiera sido el caso con Cristo, entonces el sentido y la esencia de la encarnación de Dios se habrían perdido. Que poseyera una humanidad normal demuestra que Él era Dios encarnado en la carne. Que pasase por un proceso de crecimiento humano normal demuestra aún más que Él era una carne normal. Y además su obra es prueba suficiente de que Él era la palabra de Dios, el Espíritu de Dios hecho carne. Dios se hace carne por las necesidades de la obra. En otras palabras, esta etapa de la obra debe hacerse en la carne, en una humanidad normal. Este es el requisito previo para que el Verbo se haga carne, para que la palabra aparezca en la carne. Y es la verdadera historia detrás de las dos encarnaciones de Dios. Si el Dios encarnado hubiera comenzado su ministerio formal desde el momento de su nacimiento, realizando señales sobrenaturales y maravillas, entonces Él no tendría una esencia corpórea. Por tanto, su humanidad existe por el bien de su esencia corpórea. No puede haber carne sin haber humanidad. Y una persona sin humanidad no es un ser humano. De esta forma, la humanidad de la carne de Dios es una propiedad intrínseca de la carne encarnada de Dios. Decir que cuando Dios se hace carne es totalmente divino, que no es humano, es una blasfemia. Porque esta es una postura imposible de adoptar y que viola el principio de la encarnación. La humanidad de Dios encarnado existe para mantener la obra divina normal en la carne. Su pensamiento humano normal sustenta su humanidad normal y sus actividades corporales normales. Se podría decir que su pensamiento humano normal existe con el fin de sustentar toda la obra de Dios en la carne. Si esta carne no poseyera una mente humana normal, entonces Dios no podría obrar en la carne. Y lo que Él debe hacer en la carne no se cumpliría jamás. Así pues, el Dios encarnado debe poseer una mente humana normal. Debe poseer una humanidad normal, porque Él debe desempeñar su obra en la humanidad con una mente normal. Esta es la esencia de la obra del Dios encarnado, la propia esencia del Dios encarnado. Por supuesto. Claro.
Sí, sin duda. En las palabras de Dios Todopoderoso vemos claramente que Dios encarnado debe tener una humanidad normal. De lo contrario, no podría ser la encarnación de Dios. Su aspecto externo es el de un hombre normal y corriente, y su humanidad no tiene nada de sobrenatural. Así pues, si evaluamos a Cristo según nuestras nociones y fantasías, nunca lo reconoceremos ni aceptaremos. Cuando mucho tan solo reconoceremos que es un profeta enviado por Dios o alguien a quien Dios utiliza. Si de verdad queremos conocer a Cristo, debemos estudiar sus palabras y su obra, para ver si lo que Él expresa es la voz del propio Dios. Si las palabras que expresa son manifestaciones del carácter de Dios y de todo lo que Dios tiene y es, y para ver si su obra y la verdad que expresa pueden salvar a la humanidad. Solo entonces podremos conocer a Cristo, aceptar a Cristo y obedecer a Cristo. Si no buscamos la verdad, ni investigamos la obra de Dios, aunque oigamos las palabras de Cristo y veamos la obra de Cristo, seguiremos sin conocer a Cristo. Aun si estamos con Cristo desde que amanece hasta que anochece, lo seguiremos tratando como a un hombre corriente, y de ese modo nos opondremos a Él y lo condenaremos. Actualmente, para reconocer y aceptar a Cristo, lo único que debemos hacer es identificar la voz de Dios y reconocer que Él realiza la obra de Dios. Pero para conocer la esencia divina de Cristo y alcanzar la verdadera obediencia a Cristo y amar al Dios práctico, debemos descubrir la verdad en las palabras y la obra de Cristo. Ver el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es. Ver la esencia santa, la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Ver que Dios es maravilloso y agradecer sus sinceras intenciones. Solo así lograremos obedecer de verdad a Cristo y adorar de corazón al Dios práctico. Sí, interesantes palabras, sí. Excelente. Sí. Todos los creyentes sabemos que el camino que el Señor Jesús predicó, la palabra que expresó, los misterios del reino de los cielos que reveló y las exigencias que demandó al hombre eran toda la verdad, la propia voz de Dios. Sí. Y que todas eran manifestaciones del carácter de vida de Dios. Los milagros que Él realizó, como sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces, y resucitar a los muertos, eran manifestaciones de la autoridad y el poder de Dios. Aquellos que en aquel tiempo buscaban la verdad, como Pedro, Juan, Mateo y Natanael, reconocieron por la palabra y la obra del Señor Jesús que Él era el Mesías prometido, y por eso lo siguieron y recibieron su salvación. En cambio, los judíos fariseos, pese a oír los sermones del Señor Jesús y verlo realizar milagros, lo seguían viendo como una persona corriente, carente de poder y estatura. Por eso se atrevieron descaradamente a oponerse a Él y a condenarlo. Al final, cometieron el mayor de los pecados al crucificar al Señor Jesús. La lección de los fariseos merece una profunda reflexión. Sí, habría que reflexionar. Esto expone claramente su naturaleza de anticristos, que odian la verdad y aborrecen a Dios, y revela la estupidez y la ignorancia de la humanidad corrupta. En la actualidad, Dios Todopoderoso encarnado, al igual que el Señor Jesús, realiza la obra del propio Dios desde una humanidad normal. Dios Todopoderoso expresa todas las verdades que necesita la humanidad corrupta para salvarse. Cierto. Y hace la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios en los últimos días. No solo juzga y expone la naturaleza satánica de la humanidad corrupta y la verdad de su perversión. También ha revelado los misterios del plan de gestión de Dios de 6,000 años para salvar a la humanidad. Ha señalado el camino que puede liberar del pecado a la humanidad para que alcance la purificación y sea salvada por Dios. Ha revelado el carácter justo, inherente de Dios, todo lo que Él tiene y es, y su autoridad y poder únicos. La palabra y la obra de Dios Todopoderoso son una manifestación completa de la identidad y esencia de Dios. Hoy en día, todos los que siguen a Dios Todopoderoso han oído la voz de Dios en la palabra y la obra de Dios Todopoderoso. Han visto la manifestación de la palabra de Dios en la carne y se han presentado ante el trono de Dios Todopoderoso, recibiendo la purificación y la perfección de Dios. Aquellos del mundo religioso que aún niegan a Dios Todopoderoso, se oponen a Él y lo condenan,
han cometido el mismo error que los judíos fariseos, tratando a Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, como una persona corriente, sin preocuparse lo más mínimo por buscar y estudiar todas las verdades que ha expresado Dios Todopoderoso. O sea, han clavado a Dios de nuevo en la cruz y han ofendido su carácter. Como vemos, si el hombre se aferra a sus nociones y fantasías sin buscar ni estudiar las verdades que expresa Cristo, no podrá reconocer la voz de Dios expresada por Cristo. No podrá aceptar ni obedecer la obra de Cristo. Y nunca recibirá la salvación de Dios en los últimos días. Si el hombre no comprende la verdad de la encarnación, no podrá aceptar ni obedecer a la obra de Dios. Condenará a Cristo y se opondrá a Dios y probablemente también recibirá el castigo y la maldición de Dios. En nuestra fe, para obtener su salvación, es sumamente importante que busquemos la verdad y comprendamos el misterio de la encarnación. Sí, son palabras que tiene razón. Gracias al Señor. Nos han hablado muy claramente sobre la verdad de la encarnación. Ahora lo entiendo con claridad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cristo en apariencia es un hijo del hombre normal, pero es muy difícil que el hombre descubra la divinidad oculta dentro de él. Si no tenemos un corazón dispuesto a buscar, ni llegamos a conocer a Cristo por su palabra y su obra, nos resultará muy difícil conocer la esencia divina de Cristo. ¿Cierto? Sí. Así es. Judas, por ejemplo, siempre estaba con el Señor Jesús, lo trataba desde la mañana hasta la noche, y no reconoció que el Señor Jesús era Cristo. Y luego lo traicionó y se convirtió en pecador para siempre. Esta es una gran lección. Cierto. Sí, es Dios verdad. Todopoderoso ha revelado el misterio de la encarnación muy claramente. Parece que Él debe ser la aparición del Señor Jesús retornado. Cierto. Tienes toda la razón. En aquel entonces, como el Señor Jesús decía sus palabras, realizaba su obra y hacía milagros en una humanidad normal, la mayoría de la gente no lo reconoció. Cierto. Y solo aquellos que buscaban y ansiaban la verdad lo reconocieron como Cristo. Sí. Al parecer, no es nada sencillo creer en verdad en Dios encarnado. Es verdad. Hoy en día nuestra fe en el Señor Jesús se basa por completo en la Biblia. Sí. No en que hayamos visto al Señor Jesús en persona o en que hayamos experimentado su obra. Así es. Mientras ustedes hablaban, yo estaba pensando, si viera al Señor Jesús realizando su obra entre los hombres, ¿yo podría creer en Él? ¿Obedecería en verdad su obra? Es difícil decirlo. No es de extrañar que cuando Dios Todopoderoso viene a realizar su obra, mucha gente del mundo religioso se opone a Él y lo condena. Parece fácil creer en el Señor Jesús basándose en la Biblia. Pero creer y aceptar al Señor Jesús retornado solo por verlo realizar su obra no es tarea fácil. Completamente de acuerdo. Al parecer, Es cierto. carecemos del más mínimo conocimiento de la verdad de la encarnación. Con la palabra de Dios Todopoderoso he podido comprender que la encarnación es el Espíritu de Dios revestido de carne, convertido en hombre. Cierto. Su aspecto exterior es el de un hijo del hombre normal y corriente, sin nada de sobrenatural. Tiene razón. Pero su divinidad está oculta dentro de él. Esto es algo que ningún hombre puede descubrir. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, nadie pudo ver su esencia divina, por lo que nadie fue capaz de ver que Él era Dios encarnado. Eso es cierto. Creo que, en realidad, solo podemos reconocer la encarnación de Dios a través de su palabra y su obra. Así es. Si juzgamos y condenamos a Cristo según nuestras nociones y fantasías, somos susceptibles de tratarlo como a un hombre corriente. Y muy probablemente nos opondremos a él y lo condenaremos. Tiene razón. Claro, completamente de acuerdo. Es muy importante la verdad que nos han dicho para los que esperamos la venida del Señor y que sin embargo no hemos comprendido la encarnación. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios.